Va muy bien, tengan buenos días, sean bienvenidos a la sesión ya de la tutoría número 5, ¿verdad? Ya solo nos queda una más y pues mañana tenemos el laboratorio, la práctica 4. Espero que ya hayan revisado también la práctica, ¿verdad? Donde requiere que ustedes traigan algo preelaborado, ¿verdad? También requiere que ustedes lleven un animal acuático, los cuales pues ustedes darán una pequeña explicación en qué consiste. Algo similar pues a lo que hicimos en la práctica pasada, ¿verdad? Así que ustedes ya tienen ya tienen experiencia pues en hacer estas actividades. También recordarles, por favor, me envían su fotografía, envíenme la fotografía al WhatsApp, donde ustedes están tomando la exposición, ¿verdad? O sea, una selfie junto con su dispositivo, pues recibiendo la capacitación, ¿verdad? Siempre me olvida decirles eso. Espero también mañana que ustedes estén atentos a la 1 de la tarde en punto, ¿verdad? Para el examen prelaboratorio. Así que estudien, lean la práctica y pues les deseo lo mejor de la suerte, que salgan bien. Bueno, entonces vamos pues permítanme, vamos a compartir la pantalla para que vean la presentación. Bueno, ahí me dicen si se ve la pantalla, por favor. Sí, licenciado. Ok, entonces vamos a dar inicio pues a la unidad 6 que trata sobre las comunidades ecológicas. Aquí vamos a manejar algunos conceptos que ustedes ya han estudiado pues en sesiones previas, ¿no? Así que esta unidad pues no va a ser tan difícil para ustedes, porque se van a ir como profundizando pues algunas cosas que ya tocamos anteriormente sobre las poblaciones, comunidades, biomas, dinámica de poblaciones, entre otras cosas, ¿verdad? Bueno, para comenzar, aquí tenemos a De Riz y González, que en el 2012 pues plantearon este pequeño párrafo en el cual dice: la vida ha colonizado todo el planeta. Sin embargo, cada especie existe solo en determinado lugar debido a las características y adaptaciones fisiológicas que han desarrollado respecto al tipo y disponibilidad de alimento o nutrimentos, a las condiciones climáticas, así como a la altitud y latitud del lugar que habitan. De esta manera se puede construir la biogeografía de cada organismo. Vale, con el planteamiento que hacen estos autores, sabemos pues que toda la superficie terrestre pues está habitada, pero las mismas especies o una especie determinada no está distribuida en todo el planeta, ¿no? Sino que cada región del planeta tiene sus especies específicas, ¿no? Es lo que conforman los biomas que veníamos hablando desde las sesiones anteriores, y es también algo que vamos a tomar un poco más a fondo porque hoy lo vamos a ver más específico, que vamos a ver las zonas biogeográficas, especialmente las zonas zoogeográficas, es decir, cómo se distribuyen los organismos en las diferentes zonas del planeta. Nos vamos a ver ahí siempre retomando pues la zona biogeográfica de Australasia, eh, de Etiopía, ¿verdad? Del Nuevo Mundo, la zona tropical, etcétera. Si tienen ahí preguntas, comentarios, ahí pues abren sus micrófonos y la hacen. Vale, aquí tenemos los contenidos que vamos a retomar o vamos a tocar pues en esta unidad, los cuales son el tipo de ecosistema terrestre, que es el primero que vamos a ver y es algo que ustedes pues también ya hemos tocado un poquito, ¿verdad? Vamos a ver también la biodiversidad de las comunidades ecológicas, que eso también ustedes ya lo hicieron en una práctica, pues eh, ya hicieron la práctica de cómo calcular los índices de biodiversidad, hemos estudiado los conceptos y en qué consisten, ¿verdad? Eh, Permítanme, solo les estoy mandando uno aquí a los compañeros para que se conecten. Bueno, otro de los temas que vamos a tomar ahí es la demografía, identificación de factores que intervienen en el crecimiento y control de la natalidad.
Ya habíamos también hablado un poco de esto, pero aquí igual vamos a hablar más a fondo de eso, ya que vamos a hablar también de la distribución de la diversidad en diferentes ecosistemas o biomas. Vamos a ver el tema de la demografía, elementos que se toman en cuenta para el estudio demográfico. Ahí pues vamos a ver qué es lo que toman los estadistas en cuenta para hacer estudios demográficos. Bueno, en este caso serían también los biólogos y ecólogos para estudiar pues la demografía de una población específica, ¿no? Vamos a ver, hay que recordar en esta unidad algunos conceptos que ustedes ya conocen. Alguien por ahí pues que pueda abrir su micrófono y me dice qué es un ecosistema, solamente para recordar pues estos conceptos. Ahí hablábamos de que en el caso del ecosistema es como el conjunto de especies que están en un área determinada y que van a interactuar entre ellas y su ambiente abiótico. Ah, correcto, muy bien, ¿verdad? Un ecosistema pues, puede ser un área determinada, un área específica, en el cual pues habitan organismos bióticos que interactúan entre sí y entre los factores abióticos que pueden haber pues dentro de esa región, dentro de ese ecosistema. Muy bien, Wilber, ahora María Soledad, si puede abrir ahí su micrófono y me da su valoración acerca de qué es población. María Soledad, está ahí María Soledad. Parece que se desconectó María Soledad, ¿verdad? Bueno, debe tener problemas de conexión. Bueno, entonces Wilber, dígame ahí, le va a tocar a usted. En el caso pues, de la población viene siendo como el conjunto de individuos de una misma especie. Ah, muy bien, ¿verdad? ¿Y comunidad? Y en el caso de la comunidad, viene siendo como como un conjunto siempre de población, digamos. Muy bien, ¿y un Hay bioma? diferentes especies. Sí, correcto, muy bien, diferentes especies. ¿Y un bioma? Y en el caso del bioma, como el grupo de ecosistemas que pues, van a compartir características como la fauna, el clima, la vegetación, etc. Sí, muy bien, ¿verdad? La idea en general es esa, de biomas, ¿no? Que son conjuntos de ecosistemas, ¿verdad? Que conforman grandes extensiones de territorio del mundo, ¿no? Y como decía usted, comparten ciertas características en común, ¿verdad? Como habíamos hablado anteriormente, pues de los biomas, una de las más predominantes pues es el clima. También la latitud, ¿verdad? La diversidad de especies propias de esos ecosistemas, ¿verdad? Entonces los biomas esos son, ¿verdad? Son grandes extensiones de territorio en el mundo, ¿verdad? Que están formados por diversos ecosistemas. Muy bien, Wilber. Vamos a continuar. Vaya, vamos a ver ahora el tema de tipos de ecosistemas terrestres, en el cual se hace aquí una pregunta. ¿Por qué existen patrones o modelos uniformes en la distribución y abundancia de estas tres formas de vida vegetal predominantes que se relacionan con el clima y el ambiente físico? Para comenzar, ¿me puede decir ahí, Wilber, como usted es el único que está conectado ahorita, cuáles son esas tres formas de vida vegetal que se refiere aquí esta pregunta? Ustedes creo que ya cursaron botánica, ¿verdad? Bueno, también lo hemos estado viendo aquí. Las tres formas de vida vegetal, no me ¿Sí? acuerdo, no recuerdo ahorita. Bueno, ¿se acuerda Wilber en las sucesiones ecológicas cuáles eran de los primeros organismos que llegaban a colonizar un área? Ah, Wilber.
Primero llegaban que eran los musgos y líquenes, ¿verdad? Sí. Ah, sí, 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 ya estoy agarrando el. Estaba viendo perdido. Vaya, luego de ahí de los musgos y líquenes que se comenzaban a formar, aquellos que comen las vacas, los herbívoros. Serían las hierbas o La- arbustos. Correcto, las hierbas, ¿verdad? Los arbustos, muy bien, ya me mencionó ahí dos formas de vida vegetal. Y la última, El árbol. el árbol, correcto, los árboles, ¿verdad? Muy bien, esas son las tres formas de vida vegetal que predominan pues, en el mundo, ¿verdad? Y pues la respuesta a esa pregunta es debido a las adaptaciones que representan estas tres formas de vida vegetal tan diferentes y las ventajas y restricciones que surgen de estas adaptaciones en diferentes condiciones ambientales. O sea que dependiendo pues de cómo sean las condiciones ambientales o el espacio físico en el que habitan estos organismos, pues, ahí vamos a ver cuál es la forma de vida vegetal que predomina, si solo hierbas, otros donde predominan arbustos y pues obviamente donde predominan árboles o están los tres compartiendo el mismo ecosistema. Eso lo vamos a ver ya más adelante cuando entremos pues a lo de los biomas. María Soledad ahí parece que había desconectado. Bueno, espero que no esté teniendo ahí problemas de conexión. No sé qué ha pasado con los otros compañeros, ya les mandé aquí un mensaje, pero bueno, no han justificado su ausencia, así que espero se conecten en los próximos minutos, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir. Vaya, entonces veíamos pues ya la respuesta a esta pregunta, ¿verdad? Que depende de los factores ambientales, pues así va a determinar también la forma de vida que predomina en ese ambiente. Vamos a ver a estos sujetos, ¿verdad? Estos científicos que los habíamos visto anteriormente, creo que en la primera sesión parece que lo vimos, ¿no? Vimos una pequeña reseña del aporte científico o del aporte que ellos hicieron a la ecología, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver un poco más de ello. Dice en 1939 los ecólogos Frederick Edward Clemens y Victor Ernest Shelford introdujeron un enfoque para combinar la distribución a amplia escala tanto de plantas como de animales relacionados en un sistema de clasificación único. Entonces estos científicos, Clemens y Shelford, llamaron a estas unidades biomas, ¿verdad? Ellos fueron los que acuñaron el término de biomas, refiriéndose a aquellas grandes extensiones de territorio en el cual conformadas por muchos ecosistemas, ¿verdad? Pero que comparten ciertas características, incluyendo pues también ciertos organismos, ¿verdad? Bueno, y aquí pues tomando un poco de la reseña que ya habíamos visto anteriormente en sesiones pasadas, tenemos algunos biomas, ¿verdad? Tenemos el bioma de desierto, ¿verdad? Que también hablábamos qué especies predominan acá, ¿verdad? Cómo es su condición ambiental, hablando del clima, las precipitaciones, viento, radiación, etcétera. Tenemos la tundra también, ¿verdad? Que está predominante pues cerca de los polos, las grandes praderas, ¿verdad? Que hablábamos, muy características en Norteamérica, en el centro de Asia, ¿verdad? La selva tropical, que es el ecosistema en el cual está asentado nuestro país, y la región centroamericana, donde abunda, pues hay alta abundancia, pues la diversidad es mayor, digamos, es mucho mayor que pues que en otros ecosistemas o en otros biomas. Bueno, viendo aquí el concepto de biomas que ustedes ya, Wilber ahí pues lo mencionaba, que son grandes extensiones del mundo, ¿no? Que comparten mismas características. Pues vemos aquí que los biomas se clasifican según los tipos de plantas predominantes y según la precisión con la que se clasifiquen los biomas. Existen un mínimo de 8 tipos principales de biomas terrestres, imagínense. O sea que el mínimo de biomas que podemos identificar en el mundo, de biomas terrestres, ¿verdad? Son 8. Y aquí los mencionamos. Tenemos el bosque tropical, que es en el que habitamos nosotros en la región centroamericana. Tenemos el bosque templado, que ya está en regiones más al norte. Ahí también podemos encontrar los bosques de coníferas, que también son llamados taiga o bosque boreal, ¿verdad? Estos predominan allá en Canadá y en Rusia, en el norte de Europa, ¿verdad? Tenemos la sabana tropical,
que es bastante característica ¿cómo decirle?, las regiones africanas, las que le llaman subsahariana y cosas así, ¿verdad? Tenemos las praderas templadas, ¿verdad? Que ya vamos a ver más adelante sobre las praderas. Tenemos el chaparral. Con esto no es que se refiere a la represa del chaparral, ¿no? Sino que está hablando de un ecosistema que así se le llama chaparral. ¿Y por qué se le llama chaparral? Bueno, pues ahí predominan formas de vida arbustiva, ¿verdad? Hablando en la vegetación. Y vamos a ver más adelantito un ejemplo. Tenemos la tundra, ¿verdad? Que este término a mí me causa un poquito de gracia porque cuando se lo digo a los estudiantes solo lo relacionan con el pickup del Toyota Tundra, ¿no? Me imagino pues al pickup le pusieron Toyota Tundra porque ha de estar construido pues para que pueda andar ahí divagando, pues una persona puede ir a pasear en la tundra, me imagino yo, no sé. Y pues tenemos el desierto, ¿no? Aquí tenemos pues una imagen de cómo son esos diferentes biomas, que vamos a ver algunas características de ellos pues más adelante. Y dice pues dentro de las amplias clases de ecosistemas forestales y de monte, en los cuales los árboles son predominantes o copredominantes, la forma de la hoja es otra característica vegetal que utilizan los ecólogos para clasificar los ecosistemas. Yo creo que ustedes han escuchado de estos temas, han escuchado alguna vez que dicen el bosque caducifolio, bosque perenne. Bueno, aquí pues aclaramos en qué consiste estos términos, ¿verdad? Dice, las hojas que viven solo un año o durante la estación de crecimiento se clasifican como caducas. Caducas quiere decir que caen del árbol, o sea, con lo que coloquialmente llamamos que el árbol está botando las hojas, ¿verdad? Por ejemplo, algunas personas dicen, ve, el palito ya está botando las hojas, quiere decir que ya viene el invierno. Aunque en nuestra región pues no tengamos invierno, ¿verdad? Nosotros lo tenemos época seca y época lluviosa y la época transicional, ¿no? Mientras que aquellas que viven más de un año se denominan perennes. Entonces, cuando usted escuche el término de bosque caducifolio, quiere decir que es un bosque conformado por árboles que botan la hoja, ya sea por un cambio estacional, ¿verdad? O anualmente también lo hacen. Y cuando usted escucha hablar de un bosque perenne, es aquel bosque en el cual su hoja o los árboles poseen hojas que están siempre permanentes, ¿verdad? Así como en nuestra región, en los bosques tropicales, ¿verdad? Comúnmente pues hay árboles que son de hoja perenne, o sea, siempre pues está la vegetación verdecita, no como allá en el extremo norte o en el extremo sur, que cuando llega la época de invierno, ¿verdad? Los bosques se tornan hasta de un color café, más que todo en otoño, cuando los bosques ya comienzan a botar la hoja. A eso se le llama bosque caduco, ¿verdad? Porque los árboles botan la hoja, ¿verdad? Es decir, el árbol se está preparando ya para recibir las bajas temperaturas del invierno, ¿no? Y pues esa es una adaptación del organismo pues para soportar temperaturas bien extremas como de la zona boreal, ¿no? Que cuando llega el invierno pues puede descender hasta los 40 grados bajo cero. Imagínese que usted tiene agua hirviendo y nomás la tira al aire, pues ya cae en forma de nieve. Bueno, y dice aquí a continuación veremos algunas características de cada ecosistema. Vamos a ver el primero, la selva tropical. Como les decía a ustedes, pues nuestra región centroamericana o mesoamericana y también pues nuestro país, El Salvador, está inmerso pues en la región de selva tropical, en el bioma, mejor digámoslo así, de selva tropical. Si ustedes pueden ver, pues el bioma de selva tropical predomina pues cerca de la línea del Ecuador, ¿verdad? Porque aquí es donde convergen los vientos del norte y los del sur, provocando altas precipitaciones y también pues un ambiente propicio para que las plantas sean de forma perenne, ¿verdad? Haya mucha abundancia de agua. Incluso muchos europeos he escuchado que dicen que cuando vienen aquí al país dicen, ¿y aquí por qué llueve tanto? ¿Por qué llueve tanto en El Salvador? Bueno, pues es lógico, ¿verdad? Vivimos en la zona tropical, así que vamos a tener abundancia de lluvias, ¿verdad? Pues vemos también que la parte central de África está colmada por el bioma de selva tropical también. La parte de India, ¿verdad? La parte del sureste asiático y pues parte del norte de Australia. Aquí vemos también algunas características que posee la selva tropical, como la flora, que son bosques siempre verdes de hoja, ¿verdad? O sea,
de hojas anchas, perdón, o sea, lo que yo les decía, que estos son bosques perennes, ¿verdad? Porque como no hay cambios estacionales tan bruscos en esta región del mundo, pues los árboles no tienen la necesidad de estar mudando la hoja. Viven numerosas plantas trepadoras, viven orquídeas también, los llamados bejucos, ¿verdad? A las orquídeas también les conocen como gallitos, esas plantitas, ¿verdad? Que se pegan así en los troncos de los árboles. La fauna, pues predominantemente son zarigüeyas, perezosos, osos hormigueros, murciélagos, monos y gran variedad de aves, anfibios y reptiles, o sea, todo propio de un bioma tropical, ¿verdad? El clima, como ya lo sabemos, ¿verdad? Y nosotros lo experimentamos año con año, son temperaturas cálidas, constantes y abundantes lluvias y humedad alta, ¿verdad? Y aquí lo exclama, miren, bioma de zona tropical que está ubicada en la parte central del planeta, o sea, en la parte totalmente pues en la zona ecuatorial del mundo, ¿verdad? Y aquí vemos una imagen pues de cómo es un bioma de selva tropical, es bastante exuberante en vegetación, ¿verdad? Muy poca luz por la exuberante vegetación también, y lo cual ayuda a resguardar pues una gran cantidad de humedad. Veamos el siguiente bioma, el cual es el bosque templado. Aquí lo pueden apreciar ustedes en el mapa, ¿verdad? ¿Dónde es que predominan pues esos biomas de bosque templado? Si usted lo ve, ya está pues un poco más al norte y también al sur, ¿verdad? Ya acercándose a zonas polares, ¿verdad? Eh, Vemos aquí en Norteamérica pues parte de Estados Unidos, del este de Estados Unidos y de Canadá. Hay abundante pues bosques templados. No sé si ustedes habrán visto en las películas, ¿verdad? Cuando están filmando ya sea en Massachusetts, Washington, en Maine, ¿verdad? En Virginia se ve así el bosque bien característico de esa zona, ¿no? Vean la región europea, quizás en podemos decir un 90 o 85% está cubierto sobre el bosque templado, ¿no? Vemos también en el extremo oriente de Asia también, donde incluye Japón, la península coreana, parte de China, también pues poseen bosques templados. En Australia, pues aquí está Nueva Zelanda pues está totalmente colmado de bosque templado. Nueva Zelanda tiene una característica de que dicen que si uno va a los bosques templados de ese país, es como que usted viajara en el tiempo y viajara a la era de los dinosaurios, porque esos bosques tienen una apariencia de la época jurásica. Así que sería bonito pues alguna vez tener la oportunidad y viajar a Nueva Zelanda solo para conocer, estar ahí, pues sentir la experiencia de que usted esté en un como viaje, como viajar en el tiempo y llegue al bosque de coníferas, ¿verdad? Como que ahí es la época de los dinosaurios, ¿no? Y pues la parte oriental de Australia, incluyendo la isla de Tasmania, que es la islita que está aquí abajo, tiene bosque templado, ¿verdad? Quizás por eso Australia o los mayores asentamientos humanos en Australia están en la costa oriental, ¿verdad? Porque como ahí hay bosques templados, pues la gente tiene muchos recursos que aprovechar ahí, ¿verdad? No así el interior de Australia, que es totalmente despoblado, ¿verdad? Hubo unos dos que tres asentamientos. Por eso, pues anteriormente comentábamos que Australia pues está pidiendo trabajadores extranjeros para mantener pues su ritmo ahí de la dinámica poblacional, ¿no? Entre las características del bosque templado tenemos aquí los robles, arces, las hayas, los olmos, nogales y muchos arbustos y hierbas también. En la fauna pues predominan los ciervos de cola blanca, el zorro gris, gato salvaje, los mapaches, zorros y ardillas voladoras, aves canoras, gran cantidad de serpientes y anfibios. Si ustedes nunca han escuchado este término de aves canoras, no es cantoras, es canoras, se refiere a aquellas aves que son bonitas en coloración en su plumaje y pues la gente las utiliza como ornamento, ¿verdad? Las tienen ahí en jaulas, ¿verdad? Que estén adornando una parte de sus casas. Entonces eso se refiere a aves canoras y algunas pues también que tienen un bonito canto, así como los canarios. El clima, pues, los inviernos son fríos, los veranos cálidos y húmedos con lluvia. Los biomas de zona templada se encuentran en las regiones entre el trópico de Cáncer y el círculo polar ártico y entre el trópico de Capricornio y el círculo polar antártico, ¿verdad? El trópico de Cáncer pues cruza más o menos por acá arriba del Ecuador y el trópico de Capricornio más aquí abajito, ¿verdad? Entonces como que esos trópicos son la frontera, digámoslo así, del bosque templado, ¿verdad?
Veamos ahora la taiga. La distribución de la taiga, si usted ve, ya es casi en el extremo norte, casi llegando al círculo polar ártico. Por lo tanto, usted ya se imaginará cómo es de extremo pues el ambiente en esa zona, ¿verdad? Bastante frío. Aquí lo podemos ver, la flora, ¿verdad? Que abunda ahí son los abetos, las picias, pinos, cedros, a menudo con manchones de vegetación arbustiva o pradera. La fauna, pues fauna bien característica, tenemos el caribú, los ciervos, los alces, zorros, tenemos linces, osos negros, pumas, conejos, algunos pequeños roedores. Las aves son gallináceas, o sea, de la familia así como de las gallinas y los pollos, ¿verdad? Como los urogallos que viven en esas zonas. Otra vez tenemos aves canoras, tenemos páridos, grajos, estos son especies de aves, páridos y grajos, aves cantoras. Tenemos pocos reptiles y anfibios, ¿verdad? Tenemos pocos reptiles porque estas zonas son demasiado frías, así que de acuerdo a las características de un reptil, pues es muy difícil que ellos sobrevivan en estos ambientes extremos, ¿no? Veamos el clima, pues aquí lo vemos, dice fríos inviernos y veranos frescos con precipitaciones moderadas. Cuando vienen las precipitaciones en estas zonas, pues más que todo cae en forma de llovizna, ¿verdad? Así como cirneado, como lo decimos aquí en El Salvador, ¿verdad? O sea, no son lluvias tan extremas como las que nosotros tenemos acá. Los biomas de zona fría pues pertenecen a la región del subártico y del subantártico, ¿verdad? Así que casi ya llegando pues al círculo polar ártico, y aquí podemos ver una fotografía donde se muestra una imagen de un bioma de taiga. Veamos hoy la tundra, ¿verdad? Si ustedes ven la tundra en el extremo norte total, ya ingresando al círculo polar ártico, ¿verdad? Aquí dice bioma de zonas muy frías, regiones polares del Ártico y del Antártico. Vemos que aquí la flora no hay predominancia de árboles por su clima extremo, ¿verdad? Las principales plantas son musgos de los pantanos, líquenes, hiperáceas, gramíneas y otras hierbas pequeñas. La fauna de ahí predomina el buey almizclero, aquellos que tienen gran melena para proteger del frío, el caribú. Tenemos a los lobos, zorro ártico con madreja, los lemmings. Los lemmings son una especie de roedor, ¿verdad? Que hay una creencia acerca de los lemmings que dicen que ellos se suicidan al verse en una situación de peligro. Pero eso solamente es un mito, ¿verdad? Que los lemmings lo que hacen es huir, pues, o sea, incluso ponen en riesgo su integridad física, ¿verdad? Cuando escapan de un depredador, y por eso ellos se tiran de barrancos, se tiran al agua, ¿verdad? Y por eso dice la gente que los lemmings se suicidan, pero no es así, ¿verdad? Tenemos las libres polares, el búho nival, o sea, ya propio de regiones polares, ¿verdad? Y la perdiz nival. Aves acuáticas migrantes, o sea que durante los inviernos, pues las aves acuáticas migran hacia el sur en busca de zonas más cálidas y de reproducción. Y pues no existen los reptiles, porque en esta zona sería incapaz de existir un reptil, ¿verdad? Ya que pues hay 6 meses de luz y 6 meses de oscuridad en esta zona, ¿verdad? Así que muy difícilmente pues un reptil podría vivir en este ambiente tan extremo, ¿verdad? Como vemos aquí el clima, pues los veranos son cortos de 60 días, por debajo está helado permanentemente, lo que quiere decir que debajo de la tierra se forma una capa de hielo llamada permafrost. Así que si usted algún día pues tiene la oportunidad de visitar una tundra, escarbe un poquito, más que todo si es en invierno. Escarbe ahí, va a ver la capa de hielo que está debajo de la tierra, ¿no? Que ese se llama permafrost. Vamos a ver las sabanas, grandes sabanas de África, ¿verdad? Muy conocidas por las películas que vemos, también los documentales que nos presentan en la televisión. Si usted ve el continente africano, pues está plagado pues, de sabanas. Vemos también un poco acá en la zona norte de Australia y algunas partes de América del Sur, las praderas de Sudamérica, ¿no? Las pampas que le llaman en Argentina, ¿verdad? Y un poquito aquí, ¿verdad? En América del Norte, un poquito compartido entre Estados Unidos y México. La flora, pues, que predomina ahí, como lo vemos aquí en la imagen, son gramíneas, o sea, son plantas, son como herbáceas, ¿verdad? Dominan, pues, árboles de gran tamaño, aquí vemos uno, por ejemplo, tal como los arbustos de morro, Crescencia cujete, y el morro de horchata, Crescencia lata. Aquí en Oriente se pueden ver grandes extensiones, sabanas de morro, les dicen aquí, ¿verdad?
grandes extensiones, así como especies así de praderas, de sabana, y ahí están los arbolitos ahí de morro, ¿verdad? Pues le llaman sabanas de morro. La fauna que predomina pues son los ñu, las cebras, como vemos aquí en esta fotografía. Predominan guepardos, hienas, perros salvajes, también llamados fénix. Tenemos elefantes, rinocerontes, termitas, escarabajos, camaleones y lagartijas. Los climas, pues por encontrarse cerca de una región tropical, son cálidos, de 26 a 28 grados centígrados, y dos estaciones nada más, la seca y la lluviosa, que es la que les repito que tenemos nosotros. Así que usted ya no va a decir, ve, ya vino el verano, ya vamos a entrar al invierno. No, porque nosotros no tenemos invierno ni verano, sino que solo estación seca y lluviosa, ¿verdad? Bioma de zona tropical es de mayores latitudes y bajas altitudes, ¿no? Como lo vemos aquí. No está ni tan arriba del Ecuador ni tan abajo, ¿verdad? Sino que está en una región casi colindando con la tropical. Vemos aquí el chaparral, del cual les hablaba anteriormente. Aquí tenemos una imagen donde yo les decía que se les llama bioma de chaparral. ¿Por qué? Porque predominan solamente arbustos, ¿verdad? Si ustedes ven, pues la región del Mediterráneo es donde abundan pues los chaparrales. En América, pues solo aquí en la región de California y parte del centro de Chile. En África, pues vemos aquí en el extremo sur, en la piquito aquí de Sudáfrica, ¿verdad? Ya en Ciudad del Cabo, en esas regiones, ¿verdad? Aquí, pues en África del Norte también, ¿verdad? En la región de Marruecos, predominan los chaparrales. Y en Australia, pues solamente en la región suroccidental, pues y en el sur, ¿verdad? Que es como una pequeña franja, ¿verdad? Y vemos ahí pues que lo que abunda pues en los chaparrales son los nances, el chaparro, la manzanita y otros arbustos, ¿verdad? La fauna podemos encontrar ahí ciervos de cola negra, ratas silvestres, conejos de matorrales, malvis, Camaea fasciata y lagartos. Malvis y Camaea fasciata pues son especies de aves que son propias pues de las regiones de chaparrales, donde están adaptadas para comer así semillitas, ¿no? Y algunos insectos. Que el clima pues vemos que hay inviernos lluviosos, veranos secos de cálidos a tórridos. E igual pues es una zona de mayor latitud y a mayor altitud, ¿verdad? Bueno, y vemos aquí el bioma de praderas. Vemos aquí pues una imagen de una pradera, como se ve casi en las praderas del norte de América. Aquí vemos pues la región de praderas en Estados Unidos y Canadá, donde abundan los bisontes, ¿verdad? También tenemos pues el territorio casi completo de Argentina, está lleno de pradera, por eso ahí le llaman las pampas argentinas, ¿verdad? En el centro de Asia también, ¿verdad? Donde floreció aquella civilización mongola, ¿verdad? Donde los llamados hunos, que por eso se convirtieron en maestros pues de la cabalgata, ¿verdad? Grandes expertos jinetes, porque ellos sé que pues habitaban pues en las praderas del centro de Asia, las estepas que le llaman ahí, ¿verdad? Y pues ellos dominaron totalmente el arte de la equitación. Vemos también acá en la parte oriental, suroriental de Australia también hay grandes praderas, grandes extensiones de praderas. Y pues veamos la flora que predomina ahí, pues son robustas, árboles a lo largo de los ríos nada más. Pues en la fauna antes habían bisontes, bueno, eso es hablando de Estados Unidos y Canadá, pero actualmente se ha descubierto que la población de bisonte puede estar recuperándose ya que se ha prohibido la caza. Encontramos perrendo y lobo, también coyote, el tejón, la mofeta. La mofeta es el mismo zorrillo, ¿verdad? Tenemos liebre de las praderas, conejos, tenemos ardillas, gallos de las praderas, tenemos el mochuelo minador, que es una especie de búho pequeño, ¿verdad? Halcones, alondras de las praderas y algunas serpientes. Los inviernos pues son bastante rigurosos y los veranos cálidos con tormentas. Pues aquí vemos que es un bioma localizado a menor latitud y a mayor altitud, ¿verdad? Vemos el desierto, los biomas de desierto, ¿verdad? Vean ustedes cómo se extienden esos biomas, ¿verdad? En el mundo. Los vemos mayormente en el norte de África, aquí donde está el desierto del Sahara, el desierto arábigo que está por aquí, el desierto del centro ¿cómo se llama? De Asia, donde está el desierto de Gobi, ¿verdad? Y pues Australia, que también tiene una amplia zona desértica, ¿no? El famoso Outback, que le llaman ahí en Australia, Outback, que quiere decir el interior, ¿no?
O sea, en el interior de la región interior de Australia, pues hay bastante desierto. Tenemos acá el desierto de Kalahari, ¿verdad? En el sur de África. También una zona desértica en las pampas argentinas, ¿verdad? Aquí también en el extremo occidental de América del Sur, donde está aquí en este punto de acá se encuentra el desierto de Atacama, en el norte de Chile, que es el desierto o la región más árida del mundo, donde casi no llueve. Se ha registrado que en 400 años pues solo ha llovido 15 minutos nada más. Y no crean que una lluvia torrencial, sino que así como pringuita, ¿verdad? También vemos aquí el desierto de Estados Unidos, el desierto de Arizona, el desierto de Sonora en México, ¿verdad? El desierto de Baja California, el desierto de Utah, Nuevo México y así va, la zona desértica de Estados Unidos. Bueno, y ahí vemos la vegetación que predomina, pues son hierbas que florecen inmediatamente después de las lluvias. Esto como una adaptación del organismo pues, al clima extremo que viven ahí. Nomás llueve y pues las plantitas florecen, aprovechando, pues, ¿verdad? Eh, También encontramos ahí la rea tridentata, ¿verdad? Cactus, yuca y otros, que estas son especies de flora. La fauna, pues pequeños mamíferos carnívoros, numerosos roedores nocturnos, pocas aves, muchos lagartos y serpientes y pocos anfibios. Bueno, los biomas de desierto pues son un paraíso para los reptiles, ya que ellos ocupan calentar su sangre, ¿verdad? Para salir a realizar sus actividades, así que pues también son bastante adaptables a los climas secos, así que los desiertos pues son paraísos para los reptiles. El clima pues aquí lo vemos, altas temperaturas en verano, escasez de agua en todas las estaciones, o sea, siempre hay escasez de agua. Y se encuentra pues en mayores latitudes y entre menores a mayores altitudes, ¿verdad? Por ejemplo, el de Atacama es el desierto también como más alto del mundo, está creo que a 1000 o 2000 y algo de metros sobre el nivel del mar. Vaya, aquí tenemos una imagen como resumen de dónde se encuentran los biomas del mundo, ¿verdad? Como vemos aquí está la tundra en el extremo norte, más abajito tenemos la taiga, bosque tropical, que ya lo vimos en toda la región ecuatorial del mundo. Tenemos las sabanas predominantes en África, como vimos en los mapas. Tenemos el desierto, ¿verdad? También predominante en el norte de África, ¿verdad? Parte de Australia, América y en el centro de Asia. Y tenemos los desiertos polares. También el polo norte y el polo sur muchas veces también son considerados como desiertos por su poca actividad biológica, es decir, su poca biodiversidad que tienen, ¿verdad? Bueno, y aquí tenemos patrones de los biomas terrestres en relación con la temperatura y la humedad, ¿verdad? Pero no sé, todo está claro, no sé, tienen preguntas. María Soledad, no sé, tiene preguntas, comentarios. Wilber. Ahorita no, licenciada. Bueno, ok, Wilber, ¿todo bien? Bueno, entonces vamos a seguir. Bueno, según el ecólogo de la vegetación Robert Whittaker, los límites entre los biomas son amplios y a menudo difusos. Como lo habíamos visto anteriormente, pues es bastante difícil pues acentuar una frontera entre un bioma y el otro, porque son zonas como de transición, ¿verdad? Ya que se mezclan entre sí. Además del clima, otros factores tales como la topografía, los suelos y la exposición a perturbaciones tales como los incendios pueden influir en relación al tipo de bioma que ocupa un área. Bueno, y aquí vemos pues una gráfica donde muestra cómo son las temperaturas anuales y cuáles son los biomas que predominan dentro del rango de esas temperaturas. Y aquí pues la precipitación media anual en centímetros, ¿verdad? Si ustedes fijan, la selva tropical lluviosa, que es donde vivimos nosotros, tiene una precipitación media anual de casi los 450 centímetros, imagínense. Podemos hablar de 4.5 metros de altura, así, si llueve así, de toda la lluvia que nos cae al año, ¿verdad? Bien quedamos todos debajo del agua, imagínense si fuera todos los días así. Y si usted se fija, pues las temperaturas llegan hasta los 30 grados. Bueno, yo aquí vivo en San Miguel
En San Miguel a diario tenemos una temperatura de 40 grados. Bueno, más aquí en la región de San Miguel donde yo vivo, que es una zona como así en bajada, digamos, ¿verdad? Donde no pegan los vientos. Así que aquí, pues yo tengo aquí unos termómetros en casa que todos los días al mediodía y en parte de la tarde pues están marcando 40 grados. Bueno, y creo que hubo una vez que se registraron 41 grados aquí en la estación meteorológica que está en la Facultad de Oriente de la Universidad Nacional, ¿verdad? Y pues si usted ve aquí, hay temperaturas que llegan hasta los menos 15 grados casi, que es el bioma de la tundra, ¿verdad? Y las lluvias, pues mire, casi ni siquiera llegan pues a los 50 centímetros, ¿verdad? Así que llueve bien poquito, ¿verdad? Ahí tienen pues ustedes el diagrama para que puedan ver y comparar pues cómo son algunos factores abióticos que intervienen pues en los biomas. Y vemos a este científico muy importante, ¿verdad?, en la historia de la ecología, porque también trabajó junto a Charles Darwin, ¿verdad?, en su famosa teoría de la evolución, ¿verdad?, de la diversidad de especies a lo largo del mundo. Y Alfred Russel Wallace, que vivió entre 1823 y 1913, reconoció por primera vez que las varias regiones principales de la Tierra tienen faunas distintas, compuestas de grupos taxonómicos que difieren de los de las regiones adyacentes. Él dio nombre a los más grandes de estos reinos, zoogeográficos, definió sus límites geográficos y enumeró los animales terrestres característicos de cada uno. Entonces, este científico naturalista llamado en aquellos tiempos Wallace, definió pues que las regiones del mundo están subdivididas de acuerdo a la predominancia de especies. En este caso hablamos de especies zoológicas, es decir, de animales, ¿verdad? Eso se llaman zoobiogeografía, se llama eso. La ciencia que estudia pues la distribución de especies animales en el mundo. Entonces vamos a ver algunas zonas zoogeográficas que definió Wallace, ¿verdad? Ya que él identificó, fue el primero en identificar que cada región del mundo pues posee sus especies animales propias de la región. Y vemos aquí la primera zona zoogeográfica de Wallace, la Australasia, que prácticamente podemos decir que es Oceanía, ¿verdad? O sea, Australia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, ¿verdad?, que se llama esta isla de acá, parte de Indonesia también y las islas del Pacífico, ¿no? Aquí lo vemos, ¿verdad? Australia, Nueva Guinea, Tasmania, Nueva Zelanda e islas oceánicas del Pacífico. Todos los monotremas se le llama a aquellas especies animales, como por ejemplo este que es el equidna, que solo posee una cloaca, ¿verdad?, donde defeca y también le sirve para reproducción, es decir, donde el macho pues deposita el esperma, ¿verdad? Por eso es que le llaman monotremas, que quiere decir un solo agujero. La mayor parte de los marsupiales, como sabemos, marsupiales son los canguros, los wombat, las zarigüeyas, todos esos animales que poseen una bolsa en el vientre en el cual llevan a sus crías, esos son los marsupiales. Sin mamíferos placentarios, excepto murciélagos y roedores. Mamíferos placentarios quiere decir que cuando están en el estado fetal dentro del vientre de la madre, pues están conectados a la madre mediante una placenta. Tenemos los emus, que son grandes aves parecidas al avestruz, al igual que los casuarios, pájaros lira, ¿verdad?, que son pájaros muy vistosos, muy bonitos. Las aves del paraíso, que son las más hermosas del mundo, catalogadas así por los zoólogos. La mayor parte de las cacatúas y la barramunda, que también son aves, ¿verdad? En Nueva Zelanda tienen la tuátara y el kiwi. Bueno, esta es la tuátara, esta lagartija que usted ve aquí, que ustedes ven acá, es un fósil viviente, así se le denomina, porque en millones de años pues este organismo no ha cambiado, sino que se mantiene al igual que cuando él existió en la época de los dinosaurios, así que por eso se le llama fósil viviente, al igual que el pez elacanto, que es un fósil viviente que vive pues en las costas de África. Es un pez que no ha cambiado en millones de años desde que existían los dinosaurios. Aquí pues vemos una imagen de un equidna, ¿verdad?, que es un mamífero que pone huevos, al igual que este que está acá, que es el ornitorrinco, otro mamífero que pone huevos y que es muy extraño, ¿verdad?, porque tiene pico de pato, el cuerpo de un mamífero, patas palmeadas como de pato y una cola de castor, ¿verdad?, y pone huevos, y también es el único mamífero venenoso en el mundo.
ya que el macho, pues ornitorrinco, en la pata trasera posee un espolón en el cual pues inocula veneno pues a quien no quiera molestar. Vemos aquí una de las denominadas aves del paraíso, que son autóctonas de Nueva Guinea, sí, de Nueva Guinea, y pues son aves muy vistosas, muy bonitas pues en su plumaje. Entonces vemos aquí arriba un famoso kiwi. Este kiwi no nos referimos a la fruta, sino que al ave muy característico de Nueva Zelanda, un símbolo nacional de Nueva Zelanda. Esta ave pues no puede volar y pone un huevo que es pues extremadamente grande para el tamaño del ave. Entonces pues este se ha convertido en un símbolo nacional en Nueva Zelanda. Si ustedes ven o buscan imágenes pues de Nueva Zelanda, indudablemente pues les va a aparecer ahí un kiwi. Vamos a la región zoogeográfica de Asia, ¿verdad? Que la vemos aquí demarcada en este mapa, donde nos abarca India, Pakistán, el sureste asiático, las islas Filipinas, pues nos abarca Tailandia, Malasia, Singapur y todas estas islas que están aquí, que son Indonesia, ¿verdad? Vemos ahí, ¿verdad? Que todo está ubicado al sur del Himalaya, en India, Ceilán ahora se le llama Sri Lanka, ¿verdad? Que es esta pequeña isla que ustedes ven acá. Ese es Sri Lanka. La península de Malaca, que es pues esta península de acá, donde está Tailandia y pues Malasia. Sumatra y Borneo, que son dos islas pertenecientes a Indonesia, ¿verdad? Java también pertenece a Indonesia, las Islas Célebes, y las Filipinas, que es este archipiélago de acá. Pues ahí podemos ver társeros. Los társeros son estos de acá, estos primates con grandes ojos, ¿verdad? Tienen esa adaptación de poseer grandes ojos porque ellos son nocturnos. Así que ellos pues necesitan captar la mayor cantidad de luz que puedan durante anden buscando alimento, ¿verdad? En la noche. Tenemos macacos que son simios, ¿verdad? Tenemos gibones, también otras especies de monos, orangutanes, el elefante indio, que es este que vemos acá. Perdón, este es un rinoceronte asiático. El elefante indio, si ustedes visitaron el zoológico cuando estaba viva Manjula, pues Manjula era un elefante indio. El elefante indio pues es más pequeño, tiene orejas más pequeñas también y sus patas parecen son más pequeñas. El rinoceronte asiático difiere del africano en que posee como una piel más gruesa y casi no tiene cuernos, y también en tamaños más pequeños, ¿verdad? Tenemos el gallo salvaje, que aquí lo tenemos, ¿verdad? Que habita en las regiones de India, y el pavo real también, que es muy característico de la fauna hindú. Pasamos a la región zoogeográfica de Etiópica, que es prácticamente el centro de África y el sur también de África. Incluye el desierto del Sahara, la isla de Madagascar, que es esta de acá. Para los que han visto la película de Madagascar, pues está basada en la fauna pues, de esta isla que ven acá. Las islas adyacentes, ¿verdad? Donde encontramos también el gorila, chimpancé, el elefante africano, rinoceronte, león, hipopótamo, cebra, jirafa, muchos antílopes cornudos, avestruz, gallinas de Guinea, que es la que tenemos acá y que también pues las hemos introducido a nuestro país. Muchos lémures en Madagascar. Aquí está el lémur, ¿verdad? Si ustedes vieron la película de Madagascar, pues ahí sale uno de ellos, llamado el Rey Julien, ¿verdad? Que le dicen ahí el cola anillada, porque realmente se llama lémur de cola anillada, ¿verdad? Vemos en la zoogeografía neotropical, ¿verdad? Llamada neotropical, que quiere decir nuevo trópico, haciendo referencia pues a que América fue la última región del mundo en ser descubierta, ¿verdad? Entre comillas, yo diría más bien colonizada por europeos, ¿verdad? Esto abarca América meridional y central, o sea, donde estamos nosotros, ¿verdad? Las tierras bajas de México y las Antillas, donde habitan pues la llama, la alpaca. Aquí tenemos una alpaca muy parecida a la llama, ¿verdad? Tenemos pecarís, que son parecidos a los jabalíes, ¿verdad? Tenemos perezosos, armadillos, osos hormigueros, conejillos de India, vampiros, ñandús. Aquí tenemos un ñandú, ¿verdad? Muy propio de las regiones de Argentina, ¿verdad? Tenemos tucanes, tenemos huacos, aquí tenemos un huaco, ¿verdad? Y la mayor parte de pájaros moscas. Se le llama pájaros moscas a las especies así como de colibrí, que son bastante pequeños, ¿verdad? Y bastante ágiles para volar. A eso se les llama pájaros moscas.
Vamos a la región geográfica de Neártica, que es totalmente la parte norte de América, ¿verdad? Desde las tierras altas mexicanas hasta las islas del Ártico y Groenlandia. Groenlandia es esta isla grande de acá, que por cierto es la isla más grande del mundo, ¿verdad? Y casi no está habitada, ¿no? Donde nos encontramos con la cabra montés, que es esta de acá, berrendo, el caribú y la rata almizclera. Rata almizclera es esta de acá. Se le llama así porque despide un olor bien fuerte cuando ella se siente amenazada. Vamos a la región zoogeográfica llamada Paleártica, que involucra todo el norte de Asia, de Europa, bueno, toda Europa también y parte del norte de África, ¿verdad? Donde encontramos al erizo, encontramos jabalíes que están acá, el corzo, que es este, y el gamo, que es este de acá. Pues son especies de cérvidos, ¿verdad? Y pues aquí tenemos este mapa resumen, ¿no?, de las diferentes zonas zoogeográficas del mundo, ¿verdad? Que ya las estuvimos viendo, ¿verdad? Ya diferenciamos ahí sus especies animales más predominantes. Y en qué región del mundo también se encuentran, ¿verdad? Vemos este gráfico de biodiversidad de las comunidades ecológicas. Como ya sabemos qué es la biodiversidad, ¿verdad? Es simplemente la variedad de la vida, o sea, la variedad de organismos que hay en el mundo o en una zona específica, ¿no? En pocas palabras, pues la biodiversidad se define como la riqueza biológica de un ecosistema. Este gráfico está bien interesante porque dice cuál es la biodiversidad de la biosfera. Y si ustedes ven cuál es la especie predominante en la biosfera, en todo el mundo, si ustedes ven son los coleópteros, o sea, son insectos, pues. Ellos son los que predominan en el mundo, los coleópteros principalmente, que son de las especies de escarabajos, de saltamontes, etc. Tenemos los lepidópteros, ¿verdad? También bastante predominantes. Y las plantas como predominan en la biosfera. Si ustedes ven, pues los vertebrados no predominamos mucho. O sea, todos los que tenemos huesos no predominamos. Y esto es lo que nosotros más nos acabamos, pues, o sea, todas las especies que casi no predominan en la biosfera son las que más nos acabamos. Aquí entran pues los crustáceos, ¿ve? Entran también los otros invertebrados, ¿verdad? Moluscos. Vean, los menos abundantes, gracias a Dios, son los virus y bacterias que nos causan enfermedades, ¿verdad? Pero ahí están, miren, formando parte de los biomas. Bueno, y el artículo número 2 del Convenio sobre Diversidad Biológica nos da un concepto, ¿verdad? ¿De qué es la biodiversidad? Según el Convenio sobre Diversidad Biológica, firmado el 5 de junio del 92, dice que la biodiversidad es la variedad de organismos vivos de cualquier tipo, incluyendo los ecosistemas terrestres y marinos, los ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte. Comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. Así que el Convenio sobre Diversidad Biológica así define la biodiversidad. Involucra también a todos los ecosistemas, ecosistemas terrestres, marinos y acuáticos, ¿verdad? Bueno, la diversidad biológica en el mundo nunca ha sido la misma, ¿verdad? Hace muchos millones, miles de millones de años, podemos decir, la diversidad pues no era tan grande, ¿verdad? Biológicamente hablando. Habían poquitas especies porque la vida comenzaba a surgir, ¿verdad? La biodiversidad vino a crecer o a aflorar más que todo en los últimos 600 millones de años. O sea, cuando la Tierra pues ya se estaba acentuando después de ese periodo violento que tuvo en sus primeros años de formación. Y a pesar pues del patrón global de creciente diversidad en el tiempo, la historia geológica de la Tierra pues nos ha marcado que han existido dos grandes extensiones masivas, ¿verdad? A través de la historia del planeta Tierra pues han habido varios periodos de extinciones masivas de especies, pero dos de ellas han sido las más grandes y las más pues famosas. Vemos la extinción del Pérmico y la del Cretácico, que es la que vamos a ver a continuación. Bueno, a finales del periodo Pérmico, ¿verdad? Desapareció más del 90% de invertebrados marinos, imagínense, el 90%. O sea, prácticamente los mares quedaron casi despoblados. Probablemente también desapareció el 50% de las especies terrestres
y la más reciente pues que se dio a finales del Cretácico, en donde desapareció más de la mitad de las especies, incluyendo a los dinosaurios, ¿verdad? En el periodo pérmico, que fue el último periodo de la era paleozoica, ocurrió hace 542 millones a 251 millones de años. Podemos decir que fue la extinción más catastrófica que ha vivido nuestro planeta, ¿verdad? Eh, los científicos aún no están seguros qué pasó específicamente ahí, pero se especula eh, que hubo un cambio climático bastante extremo en el cual las temperaturas aumentaron demasiado, los océanos, ¿verdad? Los cuerpos acuáticos se calentaron demasiado, no le dieron oportunidad pues, a las especies de adaptarse a esa elevación de temperatura tan extrema y por ello murieron. Por consiguiente también muchas especies de la superficie terrestre pues no se pudieron adaptar a esa subida repentina de temperatura pues y pues fallecieron, ¿verdad? Desaparecieron tantas especies, fueron extintas. Y pues a finales del periodo Cretácico, que fue el último periodo de la edad mesozoica, en la era donde vivieron los dinosaurios, que fue hace 252 millones a 66 millones de años, ya sabemos que lo que ocurrió, ¿verdad? La teoría más fuerte, porque se han encontrado ciertos vestigios de que un meteorito pues impactó contra la Tierra, acabando pues, como dice aquí, más del 50% de las especies terrestres, ¿verdad? Desaparecieron, incluyendo los dinosaurios, en donde solo las especies pequeñas pudieron sobrevivir, ¿verdad? Como por su tamaño ellos se pudieron ocultar en madrigueras y podían alimentarse pues de los pequeños remanentes que quedaron de vegetación, ¿verdad? Entonces estas han sido las dos más grandes extinciones pues, que ha sufrido nuestro planeta a lo largo de la historia. Esperemos que nosotros como seres humanos pues no seamos protagonistas de la extinción de especie más grande que ha vivido nuestro planeta, ¿verdad? Ya que la del Pérmico, imagínense hace cuánto ocurrió, entre 542 a 251 millones de años. Así que nosotros esperamos no ser los protagonistas pues, de la extinción más grande que ha habido en el planeta. Y pues de los 1.4 millones de especies que los científicos han identificado, pues en general, pues más que todo ellos, la riqueza de especies se acentúa acá en la región tropical, cerca del Ecuador, ¿no? Y disminuye en lo que usted se aleja del Ecuador, ¿verdad? Y esto pues se le atribuye a el papel que juega el clima pues en los seres vivos. Acuérdense que en la zona ecuatorial pues el clima, el ambiente pues más propicio para una gran diversidad de especies. No así cuando usted se va alejando del Ecuador, vea que las regiones se van volviendo más frías. Entonces en el Ecuador pues tenemos la dicha pues de tener una alta diversidad de especies pues en la zona tropical, que es donde habitamos nosotros, ¿verdad? Entonces a eso le atribuyen los científicos que se debe que en la zona ecuatorial es donde existe la mayor riqueza de especies del mundo, ¿verdad? Pues los ecólogos definen a la diversidad en una comunidad o ecosistema como diversidad alfa o local. A esa es a la que se le llama diversidad alfa, que ya lo vimos anteriormente también, ¿verdad? La diversidad total o riqueza de especies de todas las comunidades de un área geográfica se denomina diversidad gamma o regional. Esto es cuando hablamos nada más solo de una región en específica, ¿verdad? Le llamaríamos diversidad gamma. La ecología evolutiva pues se ocupa de las características de una especie o población que tiene un valor de supervivencia con adaptaciones evolutivas y que no son tan solo las consecuencias de la dinámica de una población, ¿verdad? A eso se refiere o estudia la ecología evolutiva, ¿no? Que no solamente es la dinámica de una población, sino toda la historia evolutiva pues, de una especie, ¿verdad? En particular. Bueno, y aquí vemos que la biodiversidad se divide en tres niveles principales. Y vemos primero, y uno que ya habíamos tocado antes, que es la diversidad genética. Pero quiero saber si todavía están ahí, no tienen preguntas, muchachos. Bueno, qué raro que hoy solo María Soledad y Wilber Francisco están. ¿Qué le habrá pasado? Está bien hasta ahorita, licenciado. En el caso mío, lo que no quisiera que se diera una destrucción así, como hace tantos años, ¿verdad? Bueno, sí, como les decía, yo espero que nosotros como especie humana pues no seamos protagonistas de esto, ¿no?
Sí, eh, difícil. porque en los tiempos actuales pues la extinción de especies se ha venido acelerando por la intervención humana. Pero si hablábamos de catástrofes descomunales, así como la del Pérmico, pues que se cree que se dio por una alta elevada temperatura repentina pues en la superficie terrestre, pues nosotros lo estamos haciendo, ¿verdad? Estamos elevando la temperatura del planeta, solo que nosotros lo vamos haciendo de forma gradual. Y algunos países ya comenzaron a tomar importancia de este tema y pues están haciendo lo que pueden, ¿verdad? Para disminuir pues las emanaciones de gases tóxicos que elevan la temperatura en la atmósfera. Dígame. Eso le iba a decir que nosotros mismos tenemos la culpa de que pueda suceder este tipo de eventos. Bueno, sí, claro, nosotros como especie humana pues hemos llegado a tener un dominio total en la faz de la Tierra, ¿verdad? Y nos ha permitido nuestra creatividad, pues, o sea, que nuestro cerebro pues sea muy diferente al de otras especies, ya que tenemos el uso de razón, el uso del pensamiento, la creatividad, ¿no? Podemos crear cosas, o sea, herramientas que nos beneficien, podemos modificar el paisaje, cosa que otras especies no lo pueden hacer, ¿no? ¿Verdad? Entonces, sí, nosotros hemos llevado al límite a nuestro planeta en el aprovechamiento de los recursos que nos brinda, ¿verdad? Y pues ya el planeta Tierra nos está castigando, ¿no? Con el calentamiento global, pues las lluvias son más torrenciales, en otros lugares son escasas. También tenemos los famosos huracanes. Tenemos los famosos huracanes, ¿verdad? Que en estos tiempos se han hecho más poderosos debido al calentamiento global, al cambio climático, ¿verdad? Y por consiguiente también hemos extinguido especies, ya que en el pasado muchas especies las hemos destruido totalmente solo por deporte, ¿no? ¿Verdad? Es decir, nuestra inconsciencia también, ¿verdad? Pero si usted se está preguntando si puede ocurrir una catástrofe como la que extinguió a los dinosaurios, que cayó un meteorito pues en nuestro planeta y hizo pues un apocalipsis, ¿verdad? Ecológico. Pues algunos científicos de la NASA especifican que en millones de años puede ocurrir o en algunos miles de años, pues los científicos de la NASA, según dicen, ¿verdad? Ellos han monitoreado algunos meteoritos de gran magnitud que vienen en dirección hacia la Tierra, ¿no? Pero a la vez, pues ellos están ingeniando formas de cómo desviar de estas cosas, ¿no? Y quizás por eso también la NASA y las agencias espaciales de muchos países han puesto énfasis en cómo colonizar otros planetas. En nuestro caso, pues queremos colonizar la Luna y posteriormente Marte, ¿no? ¿Verdad? Porque quizás los científicos ya saben que nuestro planeta pues ya no da abasto, ¿verdad? Para comenzar, ¿verdad? Los recursos ya no los hemos acabado. Y también porque han previsto pues que en años venideros, sean miles de años o millones, pues nuestro planeta puede subir una catástrofe de magnitudes apocalípticas en el cual pues la especie humana se ve extinguida aquí en nuestro planeta. Pero no se preocupen de eso, ¿verdad? Que faltan miles de años o millones de años, a menos que Jesucristo venga, ¿verdad? Ya pronto y pues suframos lo que está descrito en el Y, Apocalipsis, ¿verdad? y Dígame. en el caso, licenciado, por ejemplo, de la capa de ozono, como afectan algunas sustancias químicas, ¿verdad? Que a veces son producidas por nosotros y a veces de forma natural. Eh, y en este caso, ¿hay alguna ley o algo que regule, por ejemplo, la producción de ciertas sustancias que dañan la capa de ozono? Bueno, fíjese que sí, Wilber, perdón, sí hay una ley en todos los aerosoles, incluyendo los desodorantes en aerosol, la pintura en aerosol, en toditos los aerosoles, ¿verdad? Se utilizaba un químico llamado clorofluorocarbono, que ese es el principal enemigo de la capa de ozono. Cuando vieron que la capa de ozono se había reducido en gran medida, los científicos determinaron que era producto de los clorofluorocarbonos contenidos en todos aquellos elementos que son aerosoles, ¿verdad? Entonces las Naciones Unidas pues regularon esto y prohibieron el uso de los clorofluorocarbonos pues en todos estos productos aerosoles, incluyendo las refrigeradoras también. Eso se dio allá a mediados de los años 80, si no recuerdo, más recuerdo lo que he leído.
Producto de esto, pues la capa de ozono tuvo su tiempo para poderse regenerar. Los científicos de la NASA también, y por ahí un informe hace algunos años en donde habían determinado pues que la capa de ozono ya se está regenerando, como que está volviendo a niveles normales, ¿verdad? Claro que lo hace de forma muy lenta, ¿verdad? Producto de los otros gases pues, que emanamos a la atmósfera, pero esa iniciativa que se tomó, ¿verdad? De regular el uso de los clorofluorocarbonos le ha dado la oportunidad pues, a la capa de ozono de que nuevamente se esté regenerando. Y hablando de la degradación de esto, de la capa de ozono, déjenme decirles que la Tierra naturalmente se degrada ella misma. Pero esto ocurre allá millones de años, ¿verdad? Cuando la Tierra ella misma como que se degrada, también se vuelve a regenerar, ¿verdad? Acuérdense que el planeta Tierra es como un organismo vivo, ¿verdad? Así como nosotros. Nosotros cada 5 años nos regeneramos. Es decir, cada 5 años somos una persona nueva, porque cada 5 años todas las células de nuestro cuerpo se regeneran, ¿verdad? Entonces lo mismo le pasa a la Tierra, solamente que en tiempo geológico son descomunales los años, ¿verdad? Son millones de años. Pero nosotros los seres humanos hemos acelerado ese proceso de degradación de la Tierra por la contaminación que producimos. Pero los científicos han especulado una teoría de que nosotros hemos acelerado el proceso de destrucción de la Tierra y a la vez la Tierra ha acelerado su proceso de regeneración. Y también esa es una de las teorías por las cuales la capa de ozono se ha regenerado, o sea que como que la Tierra, ¿verdad?, ha acelerado el proceso de autorregeneración. Es decir, la Tierra ha sentido, ¿verdad?, que la hemos estado destruyendo, así que la Tierra ha como dicho, hey, siento que me están degradando, pues no, me voy a poner las pilas y me voy a comenzar a regenerar ya, aun cuando no me toca el tiempo, ¿verdad? Entonces se especula que por eso también la capa de ozono pues ha alcanzado unos niveles pues ya más aceptables de como estaba en los años 80 o 70, ¿no? ¿Verdad? Así que, bueno, eso es parte pues, de los procesos que vive nuestro ambiente, ¿no? ¿Verdad? También algunas que otras especies pues han comenzado a adaptarse pues al cambio climático, eh, a la falta de lluvias o a las lluvias en exceso. Lo que podemos decir que también es parte de la autorregeneración de la Tierra, o sea, como que la Tierra se ha acelerado, ¿verdad? Es decir, me están destruyendo, me están lastimando, así que voy a acelerar el proceso de regeneración, aun cuando todavía me hacían falta millones de años para regenerarme, pero lo voy a hacer ya mejor, ¿verdad? Entonces así pues hay una teoría que dice que también todo el planeta Tierra pues es un solo organismo vivo. Por esto lamentablemente ahorita no recuerdo cómo se le llama a esa teoría, ¿verdad? Pero de eso habla, ¿verdad? Que la Tierra es en sí un solo organismo. Por eso es que tiene estas fluctuaciones de autodestruirse y autorregenerarse, ¿verdad? Y podemos decir que eso fue lo que pasó en la extinción del periodo pérmico, ¿verdad? O sea, la Tierra se autodestruyó a sí misma, limpió todo, ¿verdad? Porque eliminó un montón de especies y dijo, vaya, ya estoy limpia, ahora me voy a regenerar con nuevos organismos, nueva estructura, nuevo clima, etcétera. Así como ocurre en nuestro cuerpo, ¿verdad? Que, como les decía, según dicen los médicos, cada 5 años somos una persona nueva, ¿verdad? No recuerdo si es cada 5 o 3 años, ¿verdad? Pero todas las células de nuestro cuerpo se regeneran, ¿verdad? Caso contrario, cuando ya llegamos a la vejez, ¿verdad? Que el cuerpo ya no tiene esa tendencia de estar regenerándose las células, ¿verdad? Y es cuando ya el cuerpo comienza en detrimento a caer, para que ya ustedes ven las personas ancianitas, pues ya padecen de ceguera, sordera, las habilidades mentales también desaparecen, padecen de enfermedades de los huesos, enfermedades del corazón, etcétera, ¿verdad? Es porque ya el cuerpo ya llegó al límite, ya no puede estar regenerando y regenerando, ¿verdad? Vaya, muy bien. Después de ese paréntesis, ¿verdad? Sigamos acá, porque ya se nos va el tiempo y todavía hay un poco más que ver. Si tienen preguntas ahí, no hay problema, ¿verdad? Ahí solo encienden el micrófono, ¿verdad? Bueno, la diversidad genética antiguamente les iba a decir, anteriormente, pues hablábamos en una sesión anterior que la diversidad genética, pues en una población es muy importante, ¿verdad? Ya no digamos en una comunidad, ¿verdad? Porque esto pues le permite a los individuos pues
crear formas de vida nueva, en el sentido de que pueden haber mutaciones que vayan preparando a las nuevas generaciones a hacerle frente, pues, a los cambios ambientales que puedan haber, ¿verdad? Dice aquí, mire, vamos a poner el puntero para que vea más bonito. Si una población se extingue, entonces la especie de esa población puede haber perdido parte de la diversidad genética que hace posible su microevolución. Es decir, que si nosotros vemos que por cuestiones naturales, vaya, una especie se extingue, es porque su población no tenía una diversidad genética que le permitiera crear mutaciones que le dieran protección a los cambios ambientales que se dan, ¿verdad? Eh, en nuestro caso podemos decir que muchas especies se han perdido, ¿verdad? Porque nosotros no les hemos dado el espacio a esas especies de que muten sus genes y puedan crear características que los defiendan en contra de las actividades humanas, ¿verdad? En este caso podemos decir el calentamiento global, ¿verdad? La destrucción de hábitats, la falta de agua, ¿verdad? Falta de precipitaciones, infertilidad del suelo, etcétera, ¿verdad? Y esto nos puede traer problemas a nosotros. Claro que sí, los seres humanos nos puede traer problemas, porque si hay una pérdida de diversidad genética, eh, también nos afecta en el bienestar. Por ejemplo, si perdemos poblaciones de plantas silvestres directamente relacionadas con especies agrícolas, perdemos recursos genéticos que podrían ser utilizados para mejorar las características de las plantas de cultivo, ¿verdad? Si ustedes ven los cultivos actuales, no son como eran hace miles de años. Por ejemplo, aquí tenemos el maíz, ¿verdad? Tenemos estas mazorcas de maíz que se miran bien grandecitas, bien bonitas, ¿verdad? Bien saludables. Pero las mazorcas de maíz que producían nuestros antepasados indígenas no eran así, eran más pequeñas. Se han hecho así por el cruce genético que hemos hecho nosotros los humanos entre especies de maíz, ¿verdad? Entonces esa mezcla de genes pues ha hecho que la planta evolucione pues a variedades más fuertes que puedan, o sea, le ha creado características que pueda defender a la planta en contra pues de cambios ambientales, ¿verdad? Por ejemplo, ahora el cultivo del maíz es más fuerte pues a las plagas, más fuerte a la falta de agua, más fuerte a las altas temperaturas, y por eso pues crecen más grandes, ¿verdad? Con granos de maíz mucho más grandes, ¿no? Lo mismo podemos ver aquí un cultivo de trigo, ¿verdad? Y así pues muchas especies agrícolas, la diversidad genética ha hecho que nosotros las mejoremos para soportar los cambios ambientales que nosotros mismos como seres humanos hemos provocado, ¿verdad? Es decir, el ataque de plagas, falta de agua, altas temperaturas o bajas temperaturas, ¿verdad? Si ustedes han escuchado hablar de esta institución que se llama el CENTA, ¿verdad? Bueno, pues ellos hacen estudios bien profundos para mejorar las especies de maíz y de frijol, y también la de café, que son especies económicamente importantes en nuestro país, ¿verdad? En el café, pues actualmente el CENTA se está rebuscando por buscar una forma de hacer el café resistente al famoso hongo de la roya, ¿verdad? Que trae tantas pérdidas pues, a los caficultores porque destruyen prácticamente grandes extensiones de cultivo de café. Bueno, vemos aquí también la diversidad de especies, ¿verdad? Ya sabemos qué es la diversidad de especies, ¿verdad? El número de especies y la abundancia de cada especie que habita en un determinado ecosistema, ¿verdad? Y pues según la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y Recursos Naturales, la cual contiene la información y listado de las especies en las categorías de amenaza, en peligro de crítico, etcétera, señala que el 12% de las casi 10.000 especies de aves conocidas y el 24% de las casi 5.000 especies de mamíferos conocidas en el mundo están bajo la categoría de amenazadas. Imagínense, aproximadamente más de 200 especies de plantas se encuentran ya extintas desde que se comenzaron con los primeros registros de la UICN, o sea, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y Recursos Naturales. Se imaginan 200 especies de plantas que ya las extinguimos y cómo las podremos recuperar. Por ahí ayer estaba leyendo una noticia que científicos en Europa han leído el genoma genético del mamut, el mamut lanudo, una especie ya extinta. Ya con esto, pues ellos dicen que es un avance para traer a la vida nuevamente a esa especie, ¿verdad?
Pero ¿qué va a pasar si la traemos a la vida? ¿Se va a adaptar a los nuevos cambios que ha tenido el clima? ¿O le va a quitar espacio pues a las pocas especies que todavía tenemos? ¿Verdad? Entonces, imagínense, esta desaparición, esta extinción de especies también provoca desequilibrio ecológico. Imagínense las especies animales que se alimentaban pues de estas 200 especies de plantas, tuvieron que ponerse en peligro también, ¿verdad? Y aquí pues vemos el listado de categorías que tiene la UICN, ¿verdad? En donde vemos que la NE del color blanco quiere decir una especie no evaluada, la WD o el color gris de la UICN nos dicta que son especies donde hay datos insuficientes, ¿verdad? El color verde oscuro nos dice que la especie es una preocupación menor. El color verde claro con la NT nos dice que es una especie casi amenazada. El amarillo, una especie vulnerable. El color naranja está en peligro. Y en color rojo, en peligro crítico. Y pues en color negro, que ya está colapsada la especie, que podemos decir que solo nos queda un individuo o dos individuos de esa especie ya en el mundo, ¿verdad? Entonces, estas son las categorías que le da la UICN pues ¿cómo decirle? A la especie que se puede estar estudiando, ¿verdad? Las diversas especies que se están estudiando en el mundo, ¿verdad? ¿En qué categoría cae? Eh, Podemos decir que en peligro crítico, o sea, en esta categoría de color rojo, ¿cuántas especies de nuestro país caen? Podemos decir que ahí está el famoso rey sope, que es una especie casi extinta en nuestro país. Y hablando de la guacamaya roja, podemos decir que es una especie ya colapsada, porque ya no tenemos de esa especie en nuestro país, ¿verdad? Bueno, el quetzal también, ya no tenemos quetzal en nuestro país, ¿verdad? Y pues el número 3, donde hablamos de la diversidad de ecosistemas. Bueno, ya sabemos la gran diversidad de ecosistemas que tenemos en el planeta, ¿verdad? Ya hablamos mucho de ellos, ¿verdad? Ustedes ya lo saben. Y pues dice aquí la extensión completa en la tierra o en el agua en que se presenta una especie se denomina su distribución geográfica, ¿verdad? Que es parte de lo que ya vimos, ¿verdad? En las zonas zoogeográficas. Y la clase de ambiente en que vive es su distribución ecológica. Ambas fluctúan con el tiempo. La distribución geológica de una especie es la presencia que tuvo esa especie en el pasado. Por ejemplo, los restos fósiles que hemos encontrado en nuestro país de perezoso gigante, de tigre de dientes de sable, ya podemos decir que nosotros somos una región geológica para lo que fueron esas especies, ¿verdad? Porque esas especies tuvieron su presencia en nuestro país, pero ahora ya no, ya son especies extintas. Bueno, entramos aquí al tema de la demografía, identificación de factores que intervienen en crecimiento y control de la natalidad. Bueno, vemos anteriormente hablábamos que también los factores ambientales influyen pues en la demografía de una población, ¿verdad? Eh, Podemos decir también que el ambiente tal vez no lo vemos que cambia, pero la dinámica de las poblaciones sí cambia, ¿verdad? O sea, si nosotros hiciéramos estudios de una población, hablemos la de Perico, ¿verdad? Hiciéramos un estudio de la población de Perico en la zona oriental, nosotros podríamos decir, bueno, en la zona oriental hemos hecho el estudio durante 10 años, digamos. En 10 años, pues las temperaturas no han cambiado, también la radiación no ha cambiado, los vientos no han cambiado, pero sí hemos visto que la población de pericos ha cambiado, ¿verdad? Es decir, puede ser que sea más abundante o menos abundante, ¿verdad? Entonces ahí vamos a hablar de esto, ¿verdad? El concepto de dinámica de poblaciones pues se refiere a los cambios que pueden sufrir las poblaciones biológicas con respecto al número de integrantes a lo largo del tiempo y los factores que explican estos cambios. Entonces, bueno, en consecuencia, pues los científicos a veces se interesan más que todo en cómo va cambiando la población, ¿verdad? Y a qué velocidad lo va haciendo, más que todo eso, en lugar de estar estudiando el ambiente en sí, ¿verdad? Porque podemos decir, vamos a ver cuánto ha cambiado el clima, el ambiente, las temperaturas y por qué ha desaparecido esa especie, ¿verdad? Sino que ellos se centran más bien en la dinámica de la población, ¿verdad? O sea, la tasa de natalidad, tasa de mortalidad, etcétera, ¿verdad? Para conocer esos cambios, dice, se debe evaluar las poblaciones, es decir, que se mide en un espacio y tiempo determinados
cuántos individuos hay, cuántos nacen, cuántos mueren, cuántos llegan a cierto lugar y cuántos se van de él. Ahí les recuerdo, por favor, me envían su foto, tómense la foto, por favor, muchachos, porque no me la han mandado, ¿verdad? Tómense la selfie, ¿no? Por favor, porque no me la han mandado, ¿verdad? Tómense ahí la selfie recibiendo la capacitación. Vaya, entonces siguiendo aquí. Vaya, muy bien. María Soledad. Muy bien, gracias María Soledad. Wilber también, vaya, gracias Wilber, muchas gracias. Bueno, aquí ya me queda registro que solo ustedes dos pues se conectaron. Ya vamos a ver qué pasó con los compañeros que quizás tuvieron problemas para conectarse. Vaya, vemos aquí algunos de los efectos de los cambios ambientales sobre el individuo, la población y la comunidad. Pues los cambios ambientales sobre los organismos que nos puede traer, cambios en la fisiología, o sea, la forma del individuo, cambios en la conducta. Podemos hablar que, por ejemplo, si una especie cazaba de día, puede ser que su conducta cambie y ya solo cace de noche. Mutaciones, ¿verdad? Que es mutaciones en la estructura genética. Reducción de la descendencia, es decir, que si antes tenían 10 crías, pues la especie puede tener solo 2 crías. Reducción de la supervivencia, es decir, que si la especie que yo estoy estudiando tenía pues una esperanza de vida de 10 años, pues hoy se me ha reducido solo a 5, ¿verdad? Tenemos el surgimiento de nuevas enfermedades, ¿verdad? Que también algunos informes científicos hablan de esto en las especies de animales, que hay nuevas enfermedades que los atacan, y pues posteriormente tenemos la muerte de la especie, o del organismo en sí, perdón. Sobre las poblaciones, podemos decir que hay un descenso de la población, variación en la proporción de las edades, pérdida de la variabilidad genética, pérdida de la adaptación, desaparición de población, extinción de la especie. Y un cambio ambiental que puede traer a las comunidades puede ser cambios en las cadenas y redes tróficas. Desaparece un eslabón de la cadena trófica, nos echamos todo el ecosistema. Cambios de los ciclos biogeoquímicos, también miren lo que vimos en la sesión pasada, los ciclos biogeoquímicos. Disminución de la diversidad de especies y pérdida del equilibrio ecológico, que es lo que ocurrió en Australia, que también ya lo había explicado, ¿verdad? Que el equilibrio ecológico de Australia fue destruido totalmente, pues, y ahora los australianos están intentando poder rescatar eso. Veamos aquí esto, mire, el éxito de un organismo, grupo de organismos o de toda una comunidad biótica depende de un complejo sistema de condiciones. Cualquier condición que se aproxime o exceda los límites de tolerancia se denomina condición limitativa o factor limitativo. Y en este diagrama pues vemos un ejemplo. Tenemos el saltamonte. ¿Cuáles serían las condiciones o factor limitativo de ella? Pues aquí tenemos la lluvia, la temperatura, la humedad, los enemigos naturales, pues la intervención del hombre, el alimento, la textura del suelo, la temperatura y la humedad, ¿verdad? Con uno de ellos que cambie, pues ya la especie se ve en problemas. Imagínense eso, miren cómo deposita los huevos esta especie de saltamonte. Abre un hoyito ahí en la tierra, pues y ahí deposita los huevos. Solo imagínense que la temperatura óptima para que los huevos puedan desarrollarse sea de unos 20 grados. Y la temperatura sube, aunque sea 1 grado, ya no sea de 20 grados, sino que de 21 grados, eso ya puede ser un factor de riesgo para que los huevos no se puedan desarrollar, ¿verdad? Y comienza a perjudicar a la especie. Entonces, con solo un factor limitativo, pues que cambie, ya nos hacemos leña a una especie, ¿verdad? Ya no digamos cambiemos los otros factores limitativos, ¿verdad? Como por ejemplo, las lluvias, los enemigos naturales, el alimento, ¿verdad? Y nos acabamos a la especie. Bueno, la tasa de natalidad, mortalidad y migración, que también ya lo habíamos hablado antes, ¿verdad? Hablábamos que la tasa de natalidad, pues el número de organismos que nacen en un año por cada 1000 individuos. Y la tasa de mortalidad, pues es la cantidad de individuos que mueren, ¿verdad? Por cada 1000. La tasa de migración neta, ¿verdad? Se refiere a la diferencia entre el número de individuos que en un año por cada 1000 organismos
entran o salen de un área geográfica. O sea que ellos también migran así como nosotros, ¿verdad? Pero imaginen cuántos miles de salvadoreños salen cada año y cuántos retornan a nuestro país cada año, ¿verdad? Ahí podemos tener un estimado, ¿verdad? Bueno, esto también ya lo habíamos visto anteriormente, las curvas de crecimiento, ¿verdad? De las poblaciones. Vemos aquí en la A, que es la curva exponencial, ¿verdad? En la B, que es la curva de crecimiento en forma de S, donde dice aquí que se muestra más que todo en las células cultivadas en laboratorio, y la curva de crecimiento en forma de J, que ya la vamos a ver aquí más adelantito, que es de especies de algas doradas más que todo, ¿verdad? Vamos a ver entonces la primera de ellas, que es la curva de crecimiento tipo exponencial, que de forma natural esta no se da, fíjense, porque si nosotros estudiamos una población en lo salvaje y determinamos que su crecimiento poblacional es de este tipo, con una curva de crecimiento tipo exponencial, es como que las condiciones ambientales son las óptimas, es como que vivieran en el paraíso del Edén esas especies, ¿verdad? Entonces en la naturaleza no se da eso, ¿verdad? Porque acuérdense que una especie en lo salvaje está expuesto a muchas cosas, ¿verdad? Cambios ambientales, depredadores, etcétera, lo cual pues es muy difícil, ¿verdad? Encontrar una población que tenga una curva de crecimiento tipo exponencial, ¿verdad? En la naturaleza. Estas curvas de tipo exponencial pues se hacen más que todo en ambientes controlados como en los laboratorios o en los zoológicos, ¿verdad? Porque ahí la especie incluso tiene atención veterinaria, tiene el alimento adecuado y lo tiene tiene asegurado pues a cada hora o cada tantos días, ¿verdad? Si nacen crías, pues esas crías están protegidas de depredadores, etcétera. Entonces ahí sí podemos tener una población con crecimiento de tipo exponencial, pero en la naturaleza no, es muy raro esto. Y bueno, la curva de crecimiento de tipo S, que es un patrón bastante típico de organismos que se encuentran en un ambiente nuevo y favorable, ¿verdad? Donde al aumentar el potencial reproductivo se incrementa también la resistencia ambiental y presenta tres fases, ¿verdad? La fase moderada, la logarítmica y de equilibrio. Es decir, aquí podemos ver, ¿verdad?, que la especie comienza reproduciéndose un poco, ¿verdad?, porque como ha llegado a un ambiente nuevo, pero cuando ya lo domina, pues ya la población comienza a crecer, o sea, la tasa de reproducción comienza a elevarse de forma exponencial, pues hasta llegar a una capacidad de carga, a un límite, ¿verdad?, en lo cual pues ya se acentúa pues la capacidad de crecimiento. Vemos la curva de crecimiento en tipo J. La curva de crecimiento tipo J pues nos indica un crecimiento más dinámico, el cual no se estabiliza nunca. Es típica de poblaciones de varios insectos, mismos que solo producen una generación de descendientes al año, ¿verdad? Y también puede un típico crecimiento del fitoplancton en cuerpos de agua o de algunas colonias de bacterias en medio de cultivo. Y sus dos primeras fases se parecen a la curva en forma de S, pero la tercera fase pues observa un descenso rápido posterior al haber alcanzado el valor máximo de crecimiento. Pues aquí la del tipo J, pues la curvita forma una J, pero cuando llega aquí desciende rápidamente, ¿verdad? Es decir, como que desciende, pues ya llegó como a su capacidad límite, pues esta población y comienzan pues a morir en cantidades grandes los individuos. No sé si recuerdan ustedes que yo les presenté la curva de crecimiento de la población mundial humana, ¿no?, que tenía una pequeña curvita de descenso acá, que eso se debió al ataque de la peste negra en la Edad Media, ¿verdad?, allá en Europa, y que pues diezmó a una gran cantidad de personas, millones y millones de personas en Europa y en Asia, ¿verdad? Así que por eso la curva de crecimiento de la población humana de tipo exponencial tiene un pequeño déficit, aquí una como curvita, ¿verdad? Bueno, ahí no las puse, se los hubiera puesto, ¿verdad?, para retomar ese dato nuevamente, ¿verdad? Bueno, ya llegamos al último tema, que es la demografía, elementos que se toman en cuenta para el estudio demográfico. Bueno, la demografía, pues la ciencia aquella que describe pues, el crecimiento de los cambios que se dan en la población. Podemos hablar también de la población humana, ¿verdad? Entre ellos hablamos la natalidad, mortalidad, emigración e inmigración y su relación con los recursos naturales. Tanto el crecimiento pues, de la población humana como sus actividades contribuyen a agravar los problemas medioambientales y el deterioro de los ecosistemas. Como sabemos, pues nuestro país es tan pequeño en territorio, pero es
más poblado de América Central. Por eso nuestro país podemos decir que es el segundo país más degradado ambientalmente después de Haití, aquí en América, ¿verdad? Porque o sea, nuestro territorio es pequeño, con recursos bastante limitados y tenemos una explotación demográfica bastante alta, como dicen en otros países que los salvadoreños se reproducen como conejos, ¿verdad? Y pues en los últimos años pues la población se ha mantenido estable debido al índice de violencia y a las migraciones, ¿no? Aunque pues eso también se ha estabilizado, la violencia, ¿verdad? Como la mayor parte de la población que migra es gente joven y también mayor parte de la población que muere por actos violentos pues es gente joven, y entonces la población se ha estabilizado. Y dice aquí pues que la carencia de recursos para sustentar a la población humana puede convertirse en última instancia en el factor principal para estabilizar el crecimiento de la población. Es decir, una población que se quede sin recursos pues va a buscar la manera de estabilizarse, ya no estarse reproduciendo tanto, ¿no? Así como quizás ha pasado en nuestro país también eso, ¿verdad? Que los recursos han sido tan limitados en los últimos años que ahora las parejas, pues muchos de ellos ya no piensan en tener hijos. Muchas personas igual ya no piensan en tener hijos, ¿verdad? Porque ellos dicen, bueno, ¿y para qué vamos a traer un hijo al mundo solo para que venga a sufrir si no hay trabajo, no hay dinero, no hay comida, ¿verdad? Entonces, ¿para qué vamos a tener hijos, tío? Entonces, como vemos, esta teoría pues puede ser bastante cierta, ¿verdad? Es decir, que la carencia de recursos ya estabiliza también el crecimiento de la población. Bueno, distribución de edades de una población es un atributo importante de las poblaciones que influye tanto en la natalidad como en la mortalidad, ¿verdad? Dice que generalmente pues una población que se expande con rapidez contendrá una gran proporción de individuos jóvenes, que es lo que pasa en nuestra nación, ¿verdad? Y podemos decir en la mayoría de América Latina. Una población estable pues presentará una distribución de grupos de edades más equitativos, y una población en declinación incluirá una gran cantidad de individuos de edad mayor, que es lo que pasa en los países altamente desarrollados como Japón, Corea, ¿verdad? Y Rusia, Alemania, Italia, que tienen poblaciones en decadencia, ¿no? Porque tienen una gran cantidad de individuos de edad bastante mayor, entonces ellos carecen de población joven, ¿verdad? O sea, no les gusta tener hijos, digámoslo pues así, ¿verdad? Ya que ellos se centran en actividades como el trabajo o la preparación académica. Y aquí pues vemos algunos diagramas que también ya lo habíamos visto en una sesión anterior de cómo se comportan pues las poblaciones. Por ejemplo, este diagrama de aquí, que es un diagrama de una población en expansión en donde su mayoría son población joven, ¿verdad? Así es como se ve el diagrama de la población humana en El Salvador, ¿verdad? Tenemos una alta población joven. Una población estable, como la de los países desarrollados, pues donde hay una equitatividad de individuos jóvenes e individuos mayores, y una población en colapso, ¿verdad? Que es una población así como la de Japón, que es la más conocida de estas, ¿verdad? Por poseer una cantidad pequeña de jóvenes, pero tienen una gran cantidad de personas ancianas, o sea que ya no están en edad económicamente productiva. Entonces, ahí pues podemos ver estos gráficos cómo nos detallan eso. Aquí tenemos otro, porcentaje en la clase por edad, ¿verdad? Vemos que aquí, así es la de El Salvador, ¿ve? O sea, tenemos más población joven que población anciana. En cambio, una población estable como en Estados Unidos y otros países desarrollados como Sudáfrica, Australia, tienen estas poblaciones así estables, ¿ve? Donde la cantidad de individuos jóvenes pues es equitativa a la cantidad de individuos ancianos. Y pues aquí vemos estas que están un poquito más detalladas, ¿verdad? Aquí pues vemos a los varones, aquí en este lado a las mujeres, y este es de un crecimiento rápido, como en los países de Kenia, Nigeria y Arabia Saudita, que son países subdesarrollados, podemos decir, donde los individuos de 0 a 14 años son los que predominan, es decir, son poblaciones bastante jóvenes. Y en este de aquí, pues el crecimiento es lento, ¿verdad? Donde la equitatividad de varones y mujeres es bastante equilibrada, como en Estados Unidos, Canadá y Australia.
donde los individuos de 15 a 44 años pues están bastante equilibrados junto con la población más anciana. El crecimiento cero, miren, donde se da en países como Dinamarca, Austria, Italia, donde la población de 45 a 85 años es como es bastante predominante, ¿verdad? En comparación pues a las jóvenes. Como vemos aquí hay un crecimiento negativo. En los países de Alemania, Bulgaria y Hungría podemos hablar de ellos, que tienen poblaciones con crecimiento negativo, en donde los ancianos pues eh, son la mayor cantidad de la población, ¿verdad? No así los jóvenes o niños, que son los más poquitos, ¿verdad? Como les digo, pues ellos tienen estilos de vida muy diferentes al de nosotros, por lo que ellos se concentran pues su atención en trabajar, en prepararse académicamente, ¿no? Así que ellos lo que menos piensan es en tener hijos, muy contrario a nosotros, ¿verdad? Que la población salvadoreña o la mayoría de América Latina, pues incluso en la adolescencia, pues ya se comienzan a tener hijos. Bueno, aquí está la bibliografía de la cual se extrajo toda la información que se les ha proporcionado, ¿verdad? Así que, pues, llegamos aquí al final. No sé, ahora es el espacio de preguntas y respuestas, solventar dudas también. María Soledad y Wilber Francisco, ya les voy a mandar también la lista de asistencia, ya que solo fueron ustedes dos. Entonces, no sé si tienen preguntas. No, en mi caso no. Bueno, de la tutoría no, solo quería consultarle con respecto a la práctica. Con la especie acuática tiene que estar viva. Pues necesariamente no necesariamente, ¿verdad? Porque es muy difícil que alguna especie acuática pues usted la pueda tener viva fuera de su ambiente, ¿no? ¿Verdad? Así que realmente no es necesario. Claro que sería bonito porque el animalito estuviera vivo, ¿verdad? Y luego lo liberara, pero Sí, yo lo que pasa es que le pregunto porque yo en mi caso pues no tengo cerca algún lugar como ríos o sí, sí hay, pero me quedan un poquito retirados, entonces a mí sí me tocaría hacerlo comprado, pero pues no voy a encontrar vivo. no, bueno, sí, no tenga problema en eso. Sabemos que, pues, por la cuestión que estamos viviendo, pues, hay muchas limitantes. También las regiones en las que usted puede vivir, pues, le puede proporcionar algunas limitancias. Pero en caso de poder hacerlo, pues, fuera lo genial, ¿verdad? Si usted tuviera el animalito vivo y lo presentara y expusiera acerca de ello y nuevamente lo liberara en su ambiente, ¿verdad? Pero si no se puede, pues, no hay problema, ¿verdad? Pero recuerden ahí que tienen que tener una actividad ya preelaborada, ¿verdad? Ahí en la práctica. Y acuérdense también del examen, ¿verdad? Que a nosotros nos enfatiza mucho eso, de que estén puntuales en el examen, ¿verdad? Porque acuérdense que las prácticas a veces son largas y pues el examen a veces quita un poquito de tiempo, ¿verdad? Por eso deben estar puntuales, porque es cronometrado más que todo, ¿verdad? Así que bueno, no sé, María Soledad, si tiene también alguna pregunta, duda, comentario, sugerencia, regaños. Sí, nada, licenciado, de eso. Solo fíjese que tengo problema también con lo que decía Wilber, y aquí es peor porque está lejos para irlo a comprar, siquiera al súper, no hay cómo hacer con el animalito para presentarlo. Está Bueno, bien. si ahí pasan vendiendo punches, pues ahí aprovecha de comprar uno. Nada, si aquí estamos en una zona montañosa, aquí no hay, solo hay Si ríos. no, lo que yo puedo hacer es comprarle uno a Sole, ponerme de acuerdo con ella qué es lo que quiere y lo presento yo y que me explique ella, pero ella pues... Porque a mí se me hace más fácil comprar cualquier especie así rápido. Tengo supermercado por todos lados. Pero ahí que ella decida. Sí, lo que he hecho que ahora he hablado a alguien que anda allá por Chalate, tal vez me consigan que sea un cangrejo de mar. No sé si lo van a lograr conseguir, licenciado. Vaya, entonces, bueno, Si no le voy a decir a Wilber, le voy a avisar, Wilber. Muchas gracias. Vaya, está bien. bueno, sí, está bien. Entonces, María Soledad tiene ahí la opción con Wilber, ¿verdad? Si no le pueden conseguir una especie acuática, pues ahí Wilber, pues amablemente, pues se ha puesto a disposición para que le pueda conseguir uno a usted también, ¿verdad?
pero no van a ser el mismo, ¿verdad? Es decir, si Wilber consigue un punche, no también le va a conseguir un punche a María No, Soledad. va a ser diferente. Va, ok, muy bien, está bien. Lamentablemente, pues creo que no tienen cuerpos acuáticos ahí cerca porque, bueno, un cuerpo acuático podría encontrar un chimbolito, vea, un cangrejo de río, canechas que le llamamos, ¿verdad? O otra especie, ¿no? ¿Verdad? Gusanos así de río, larvas, etcétera, ¿no? Pero bueno, mañana entonces acuérdense estar a primera hora, a las 1 p.m., ¿verdad? Comienza el examen, luego yo los espero un momentito, aunque sea para que vayan a tomar agua, y comenzamos la práctica, porque ya ven que se extiende bastante, ¿no? Bueno, y primero Dios, sus compañeros estén con bien y también se puedan conectar mañana, ¿verdad? Por ahí, también ya como que hizo una observación la coordinadora de que ya no se me están conectando pues a la tutoría de repaso, ¿no? No solo Wilber, casi solo Wilber lo he visto ahí. Entonces también hay que ponerle ojo a eso, ¿verdad? Que la tutoría de repaso es todos los jueves a las 7. Ya solo tenemos una, que es la del 9 de diciembre, ¿verdad? Y el laboratorio que de mañana, que es el último, ¿verdad? Ya de ahí a ustedes solo les queda la entrega de tarea, foro oral virtual, que lo tenemos el domingo 5 de 1 a 3. La entrega de la tarea 1, pues del viernes 3 de diciembre. Y de ahí solo nos quedamos con la tutoría del sábado 9. Perdón, la tutoría de repaso, sí, del sábado 9. Y nos quedamos con la tutoría 6, que es la última. Es el sábado 11, ajá, y la tutoría de repaso el jueves 9, perdón, ya me estaba confundiendo. Y luego pues ustedes ahí solo tienen la segunda prueba ordinaria el día 23 de enero, uy, hasta el otro año. Y la segunda prueba ordinaria, pero es ya para diferidos, que es el 26 de enero, y la prueba de suficiencia el 30 de enero, que yo espero, primero Dios, no va a ser que ustedes van a llegar a la prueba de suficiencia, ¿no? Todo ha quedado bien largo, ¿verdad? Porque las actividades de evaluación, creo que hoy en diciembre finalizamos con todas, tutorías y actividades, ¿verdad? Y han dejado bien largo el parcial. Sí, Wilber, lo que pasa es que hemos tenido problemas, como yo les mencionaba al principio, ¿verdad? Que no comenzamos en el tiempo que teníamos que haber iniciado por la falta de contratación. O sea, nosotros estamos trabajando ad honorem, pues, estamos trabajando sin que nos paguen, pues, o sea, no nos han contratado, pues. Nosotros estamos... Imagínense que bien lamentable esa situación porque casi todos los ciclos sucede lo mismo y siempre él ha sido como el tutor, es el que, pues, por empatía quizás, que decide trabajar de esa manera, porque cualquiera no lo haría, pues. Realmente es una cuestión bien difícil para ustedes como tutores y para nosotros como estudiantes, porque sin ustedes nosotros no avanzamos. Bueno, sí, Wilber, ahí tiene razón, ¿verdad? Pero como le digo, les dije en un principio, nosotros fuimos estudiantes con ustedes, ¿verdad? Así que eso nos hace sentir cierta empatía hacia ustedes, pues de que ustedes, más ustedes que ya van bien adelantados, pues que no se van a quedar a la deriva, pues usted como dice, cualquiera no lo haría, pues verdad, otro día, no me van a pagar, entonces va, ahí que quede, va. Y hay que se quedan esos estudiantes. Vaya a los países desarrollados, si al empleado no le van a pagar, ellos no trabajan, pues, y ellos les vale el mundo, pues, ¿verdad? Ellos no trabajan y ya, pues, ¿verdad? Pero en nuestro caso, pues, todavía tenemos un poquito más de razonamiento un poco más humano nosotros, ¿verdad? Así que por eso nosotros iniciamos bien tarde, ¿verdad? Iniciamos con 2 semanas de desfase, imagínense. No porque nosotros ya en diciembre pues también nos habían dado ya el horario de que íbamos a finalizar todo, ¿verdad? Pero por esas 2 semanas de desfase se tuvo que hacer un nuevo horario y pues así quedó ya que vamos a terminar hasta en enero, ¿no? Pero bueno, si ustedes se fijan, en enero solo va la segunda prueba ordinaria, que es el 23 de enero. Ya la prueba ordinaria, pero diferida, digamos así, el repetido va para el 26 y la prueba de suficiente el 30. Y como les digo, yo espero que ninguno de ustedes sea partícipe de la prueba de suficiencia ni de la prueba diferida, sino que todo cabalen en la fecha que está justificada, ¿verdad? Para que así igual no tengan problemas ustedes con su tiempo. Bueno, pues llegamos a las 12, ya es hora del almuerzo, ¿verdad? Así que gracias muchachos ahí por conectarse, por enviarme las fotografías.
Nos vemos mañana entonces a la 1 p.m., ¿verdad? Traigan los animalitos ahí. Voy a hacer un llamado también al grupo para que a los demás no se les olvide y que primero Dios se encuentren ellos bien para que se puedan conectar. Así que hasta aquí finalizamos, pues muchas gracias, nos vemos mañana y les deseo una feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Bueno, gracias. Muchas gracias igualmente, licenciado. Bueno, gracias, cuídense.